Buenas tardes, bienvenidos al tiempo de abrir la Biblia. En estos ya 8 capítulos que llevamos de estar leyendo, buceando y tratando de entender lo más profundamente posible la carta a los hebreos, escrita como varios fans de Apolos, creemos que fue Apolos, ya lo he dicho varias veces, sin saberlo, pero pensando en esa imagen de ese judío poderoso en las Escrituras, bueno, como ya lo dijimos un montón de veces. Y estamos acá en el capítulo 11. Capítulo 11 que es probable que muchos hayamos leído muchas veces en varios programas de nuestro canal de YouTube en este momento. Hay varios que están hablando sobre la fe en distintos momentos, pero nosotros estamos leyendo la Biblia, ¿sí? Y entonces estamos tratando de interpretar, de vislumbrar, de entender, propósito del autor y también lo más profundo que sea la enseñanza, ¿sí? Hemos venido de capítulos que han enfatizado mucho para guiar a los judíos cristianos en sus primeros tiempos, eso entendemos, para que entiendan la diferencia entre la fe del Antiguo Testamento, ¿sí? Basada en agradar a Dios, con los sacrificios y con todos esos rituales, y lo que significaba para ellos la obra de Jesucristo, la obra redentora de Jesucristo, por su muerte en la cruz y por su resurrección. De manera que marcamos también, cuando uno lee separadamente un capítulo, no tiene bien el contexto, la relación, la línea que se ha ido desarrollando. Y mencionamos ayer el hecho de entender este capítulo 11 que empieza diciendo, ahora bien, es decir, puesto que hemos visto todo esto, que terminamos el capítulo 10, volví a leer el capítulo 10 con la cita de Jeremías, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe, si se vuelve atrás no será de mi agrado, dice Dios. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Y entonces creemos entender que el autor de Hebreos dijo, vamos a demostrar esto, que los que tienen su fe y bien puesta en Jesucristo, tenemos toda la historia del pueblo de Israel para confirmar esto, ¿sí? Y se dispuso con su gran capacidad literaria a escribir esta pieza maravillosa que es capítulo 11. No vamos a leer todo lo que hemos leído ya, estuvimos viendo la primera definición de la fe, donde se habla de certeza, de convicción, de garantía, y por eso se empieza, ¿no? Como, vuelvo a mirarlo, desde la creación, desde el testimonio de Abel, que fue el primer mártir, y después Enoc, el caso más raro de los capítulos de la parte no histórica de la Biblia, donde dice que fue llevado por Dios y desapareció porque había agradado a Dios. Y hay todo un trasfondo en la lectura de Hebreos, que es cómo se agrada a Dios, cómo se agrada a Dios, por la vida, por la entrega, por la obediencia, más que por hechos rituales. Bueno, después de Enoc, habló de Noé, ya lo leímos, y habíamos empezado a leer el mucho espacio que le dedica en este capítulo, que tiene 40 versículos, a Abraham, al padre de los patriarcas. Bueno, yo no sé si anoté exactamente hasta dónde
llegamos, pero sí llegamos hasta el versículo 12, donde habla de la promesa, de la avanzada edad de Abraham y Sara, y de la palabra clave en este capítulo es que había promesa de herencia. Y entonces la fe estaba parada, fundamentada en la herencia que Dios había prometido, ¿sí? En esas dos cosas. Eso es clave de la vida de fe. Para el pueblo de Israel era fundamental. Nosotros estamos ahora en otro pacto, ¿sí? Sin embargo, nos sirve la lectura para poder entender de qué manera fue formada la fe de los antiguos. Bueno, en el versículo 13, aparece una reflexión, ¿no? Y yo marqué, claro, en el versículo 10, que ya lo leímos ayer, ¿no? Que dice que Abraham esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. ¿Sí? Y ese tema de la ciudad la tengo marcada porque va a volver otra vez la misma idea en los capítulos 12 y 13. ¿Sí? Incluso la busqué en varias traducciones, y por ejemplo en la NTV dice de cimientos eternos, porque ya ahí es interpretar de qué está hablando, ¿no? Al hablar de ciudad, que es una palabra que da más clara en las traducciones actuales, en las traducciones, y esto fue escrito en el siglo I, más que lo que ellos pensaran en aquel entonces, pero aquí sigue plantando el autor de este relato, que es mucho más de pequeños episodios de la vida de los patriarcas, ¿no? De la vida de los héroes de la fe, es mucho más, es ir buscando sustentos de la fe. Y entonces, es la primera vez, creo, que dice eso de que Abraham esperaba algo más, explicado como una ciudad de cimientos sólidos, de cimientos eternos, Dios, arquitecto y constructor. Es decir, estaba basada la fe de Abraham en Dios. Y miren todas las cosas que va a decir ahora. Pero en el versículo 13 ahora viene como y vuelve a repetir esta misma idea, una reflexión. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos. Claro, Abraham tuvo un solo hijo, ¿no? Eso de las estrellas, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria, ¿sí? Estuve buscando la palabra patria en la concordancia al final. Era una palabra, todavía no había naciones, países, no había había pueblos, ¿no? Creo que la palabra que más usaban y entendían eran pueblos. Pero acá, desde el siglo I, el autor está tomando que ellos buscaban una patria, entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran pensado en aquella patria donde habían inmigrado, Abraham, Ur de los Caldeos, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Yo no sé hasta qué punto, ¿no? En el tiempo de Abraham pero él estaba parado en la promesa de Dios. Nosotros hoy sí sabemos de la patria celestial, pero Abraham estaba parado de tal manera en las promesas de Dios que el autor del siglo I, que está narrando su historia brevemente para apuntalar la fe de los creyentes del siglo I, dice que anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Busqué en 4 traducciones a ver si decía otra palabra que no fuera Dios no se avergonzó. Todas las traducciones dicen avergonzó. Aún la nueva traducción viviente, que es la más moderna, para buscar palabras que
De manera que no sé cómo explicarlo de otra manera, pero acá el autor dijo, Dios no tuvo en menos, no sé, algo así, de ser llamado su Dios. Era el Dios. A ver, Abraham venía de Ur de los caldeos, y los caldeos tenían todos los dioses, todos los baales, y no sé cómo se llamaban sus dioses, habidos y por haber en aquel tiempo. De manera que es una expresión como muy humana, ¿no? Dios no se avergonzó, Dios quiso ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Y vamos a ir viendo, ¿no? De qué manera. Por la fe Abraham, seguimos con Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba. Así que primero estaban esperando, y fue puesto a prueba. Y ofreció a Isaac su único hijo, a pesar de que Dios, no apagué el celular hoy, de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac entre los muertos. Creo que vamos a tener que leer el Génesis desde el comienzo en algún momento, pero esto es una interpretación del autor, ¿no? Porque en ningún momento dice que Isaac, que Abraham pensó, lo mato a Isaac, pero debe haber sido así. O sea, él estaba dispuesto a cumplir esa prueba, pero quizás en el fondo de su fe en Dios creía que Dios se lo iba a devolver. Pero acá lo habla bien abiertamente este hombre del siglo I. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos, porque no llegó a tener que matarlo. Por la fe Isaac, pasamos a Isaac, ahora bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Ven que no dice fe, pero eso era fe, y en ese momento él bendijo a los 12, con un engaño por parte de la madre, y todo eso, pero Isaac bendijo a sus 2 hijos. Y ya en el 21 dice, por la fe Jacob, que era el único que quedó dispuesto a seguir la línea que Dios había establecido ya. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Esto es en el precioso capítulo de bendición del final de Génesis. Y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Saben que busqué a ver si esto estaba, pero no encontré el versículo donde estaba que se apoyó, pero no veía, dice el final de Génesis que no veía, y que es muy probable que él caminara con un bastón, de manera que acá está lo que tomó de Jacob. Fíjense que había historia de Jacob, pero por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Creo que quiso hacer una pintura, un retrato de ese momento. Por la fe José, en el versículo 22 aparece José, al fin de su vida se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. No sé si lo marqué porque leí los pasajes, pero no vamos a terminar más, pero a ver dónde era en 47, no, al final, en 47 tenemos, en Génesis 47, donde Jacob le hace jurar a José que lo enterraría, que llevaría sus huesos a la tierra prometida. Pero no dice dónde se cumplió esa promesa. Pero sí, en Génesis 50 termina, cuando José dijo a sus hermanos, estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará a ese país en la tierra que prometió Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que nos cuenta Hebreos 11. Entonces, hizo que sus hijos le prestaran juramento. Les dijo, sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra,
ustedes deben llevarse de aquí a mis huesos. Y en el libro de Josué, donde también creo que tenemos que leer Josué, está la promesa, que no lo marqué, la promesa que cumplió Josué, que llevó a José embalsamado, lo llevó a la tierra prometida para enterrarlo donde estaban sus antepasados. Bueno, seguimos, y nada más, nada más, es decir, estoy tratando de saborear, poesía y comprender. Este hombre tenía todo el Antiguo Testamento para contar, ¿sí? Y sin embargo fue eligiendo puntos especiales de fe de estos hombres de Dios. 23, llegamos a Moisés. A Moisés le dedicó un poco más. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieran miedo del edicto del rey. Acá hay para predicar un sermón. Primero, la fe de sus padres, porque de alguna manera, acá si esto fuera en el Nuevo Testamento diríamos, el Espíritu Santo guió a los padres de Moisés a entender que había que conservar la vida de ese niño, ¿sí? Y el Espíritu de Dios, como estaba desde el comienzo, estuvo ahí para guiarlo a la idea de la hermanita, de la madre, y de todo ese precioso pasaje. 24. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. No lo pasemos de largo. ¿Qué contraposición? Esa elección no era la gloria de ser el que salvara con la ayuda de Dios al pueblo elegido. No. Prefirió elegir el ser maltratado desde que mató a ese egipcio por un ataque de ira, hasta de todas las dudas del pueblo que todavía no creían que Dios estaba dirigiendo esa patriada impresionante, ¿no? Prefirió ser maltratado por su pueblo, incomprendido por su pueblo, a disfrutar de los efímeros placeres del pecado, de la vida a la cual desde jovencito como hijo de la princesa, hija de Faraón, él debió haber enfrentado. Y no hay ninguna palabra hacer de la vida que llevó de adolescente y joven hasta los 40 años. Muy bien, renunció por la fe a ser nieto de Faraón y a tener todos los placeres del palacio. Consideró que lo propio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Acá la teología del autor de Hebreos es tremendo. Consideró que lo propio por causa del Mesías. Acá el Mesías ya lo había conocido o sabido de él, el autor de Hebreos, pero no Moisés. Sin embargo, la línea de unión de toda la Biblia, ese oprobio que significaba un Mesías que iba a tener que morir por los pecados, era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Esto es fantástico. Unimos herencia, promesa y recompensa, la línea que une este camino de la fe. Mayor que la riqueza de los tesoros de Egipto. Leí acá mi comentarista en esta Biblia de estudio que dice que cuando encontraron los restos embalsamados del rey Tutankamón, había miles de kilos de oro en esa tumba. Dejó las riquezas de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Eso de la mirada puesta es una figura del lenguaje impresionante. Eso es la fe.
tener la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Esta es una de las grandes frases de la Biblia, ¿eh? Mirada, primero dice, mirada puesta en la recompensa y firme, sin miedo, no tuvo miedo, así que sin miedo, firme, como si estuviera viendo al invisible. Ver al invisible es una definición de la fe tremenda. Vivir como si estuviéramos viendo al invisible. El mundo que no conoce a Dios no lo ve, no puede creer en Él. La fe es vivir como viendo al invisible. Solamente que después de Cristo hemos aprendido a tener relación directa con el invisible por medio del Espíritu Santo. Por la fe sigue la historia, a Moisés le dedicó la historia, ¿eh? Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminio de los primogénitos no tocara a los de Israel. Y acá vuelve a conectar con todo lo del derramamiento de sangre que fue explicado a estos hebreos que leían la palabra y a todos los que han querido leer la palabra, porque los israelitas de nuestro tiempo no leen el Nuevo Testamento. Bueno, celebró la Pascua, el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. ¿Vieron la contraposición? Todo este libro, toda esta carta a los hebreos ha sido contraponer la fuerza de Dios, el poder de Dios, ¿eh? Y la fe. Y la fe por todo lo que le pasó a los otros en el pasado. Seguimos en el 30, dejamos, ya no marqué, dejamos el Génesis y con Moisés entramos en el Éxodo. Ahora, por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Estamos en Josué, también tenemos que leer Josué, Próximamente yo creo que ya vamos a empezar a leer eso, porque fíjense en este momento cómo se nos marca las patriadas que Dios permitió, ¿eh? Y que Dios guió en todo tiempo. Así que acá no menciona a Josué por nombre, sí el gran hecho, el primer hecho al empezar a caminar, pero ya cuando fue Jericó ya estaban ahí, junto al Jordán y mirando habían puesto los pies en la tierra prometida. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los descendientes, pues había recibido en paz a los espías. Episodio tan cercano a la mujer que querían apedrear en el Evangelio, que Juan nos lo contó en su Evangelio. ¿Sí? No importaba su pasado, importaba que había puesto la fe en Dios. ¿Qué más voy a decir? Versículo 32, y acá terminó, en Josué, terminó el relato pormenorizado de los grandes héroes de la fe. Pero dijo, no, ya no voy a escribir acerca de todo el Antiguo Testamento uno por uno. Y empezó a hacer una enumeración impresionante. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David. No, ya David salió del libro de Jueces. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, esos fueron jueces, hombres de Dios usados. O sea que vamos a tener que leer los jueces también, aunque estos fueron los grandes héroes, mientras tanto el pueblo, pero vamos a leer jueces porque por algo Dios permitió que nos quedara la palabra. Y después dice David, Samuel, ahí tenemos primera y segunda de Samuel, y los profetas. Pasó de largo los libros de Reyes, Crónicas, pero ahí se fue y englobó a los profetas, los cuales por fe conquistaron reinos
hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. ¿Sí? Desde Samuel, bueno, conquistaron todos los jueces que fueron los que guiaron las batallas. David que logró el avance más extraordinario hacia de Canaán y mucho más allá, porque llegaron el reinado durante David y Salomón, llegaron hasta las orillas del Éufrates, ¿sí? Después fueron perdiendo. Pero hasta ese momento conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Y acá de coma, un punto y coma, porque acá cambiamos. Cerraron bocas de leones. Acá nos fuimos a Daniel, ¿no es cierto? Daniel tenía todo marcado, pero no vamos a, ¿no? Pero podemos mirar quizás Daniel 6:22. Está toda la historia de cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones. También Sansón mató a un león, ¿no? Por ahí tenemos, pero este es el relato de Daniel 6:22, y dice, cuando el rey vio que estaba vivito y coleando Daniel, cuando lo sacaron no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Daniel 6:22. Y después, ¿qué más dice? Apagaron la furia de las llamas. Daniel 3:22. Mire, parece que el 22 es muy importante. Ahí estuvieron los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego, y el 3:22 dice: tan inmediata fue la orden del rey, tan caliente estaba el horno, que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que los arrojaron, porque ellos, ¿sí? Nabucodonosor se puso en pie y le preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es su majestad. Pues miren, allá en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Daniel 6, Daniel 3. No sé por qué contó primero 6 que después 3, pero bueno, estaba en un momento de gloria haciendo esta enumeración. Apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza. Está diciendo por la fe, fuerzas de flaqueza. Se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. 34. De manera que del 32 al 34, 3 versículos, ahí todos los grandes logros de milagros extraordinarios de Dios, que por la fe fueron salvados. Por la fe fueron salvados por el Señor. Me queda el 35 antes de entrar en el último pedazo, que lo quiero ver lentamente mañana. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Una primera lectura de esto, digo, ¿qué? ¿Cómo recobraron a sus...? Sí, claro, a ver si lo tengo rapidito, lo leo. Mujeres que recobraron a sus muertos, y entonces no lo voy a leer. Primera de Reyes 17, Elías salvó, resucitó al hijo de la mujer. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Y Elías le dijo a la mujer, era la del aceite, ¿no es cierto? Pero después Eliseo también, la mujer, la tsunamita, la mujer de Sunem, que desesperada porque había muerto su vida, y Eliseo oró al Señor y el Señor lo resucitó. De manera que también es cierto que hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Y ahora la última parte viene de aquellos que no vieron el milagro prometido de Dios, pero también está en la lista de los héroes de la fe. No nos vamos a cansar nunca de leer este capítulo, para que Dios nos llene de fe y sepamos que en la palabra Dios nos dejó tremendas listas, mucho más, estos quizás fueron los más notorios, pero sabemos que la fe es la certeza de que va a haber
promesa, herencia y recompensa para sus hijos. Muy bien, mañana vamos a terminar este capítulo y vamos a seguir porque nos faltan 12 y 13 de Hebreos. Que Dios los bendiga. Estamos ya delante de un nuevo fin de semana. Que sean días gloriosos de manifestación del Señor para los jóvenes en este viernes y sábado, y para los que estaremos en los cultos del sábado, la noche y domingo. Que Dios los bendiga. Nos volvemos a encontrar.